Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar con con las funciones de texto. No nos olvidemos de que en el video anterior hemos trabajado con los operadores, ¿no? Con los operadores vamos a trabajar ahora con las funciones de texto. También expliqué que las funciones están agrupadas en grandes grupos. Hay una serie de funciones que nos van a permitir trabajar con puro texto. Hay otras funciones que nos van a permitir trabajar digamos, con estadística. Hay otro grupo para contabilidad, hay otro grupo para matemáticas y así, ¿no? Están agrupadas. En este caso, en esta oportunidad, vamos a trabajar con puro funciones de texto. Para darle más realce a esta tabla, fíjense de que, haciendo un alto a las funciones de texto, esta celda, el formato de esta celda, voy a copiar acá, copiar formato y le vamos a aplicar al resto de las celdas ahí. Bien, esta celda de igual manera, la parte de abajo, voy a copiar formato y le voy a aplicar formato solo a esta fila nomás. Ahí está. Muy bien, entonces trabajamos con las funciones de texto. También en el video anterior se había explicado de que todas las fórmulas y funciones empiezan este eh, empiezan empezando escribiendo el igual, perdón, ¿no? Empiezan escribiendo el igual. Vamos a ver enseguida, vamos a limpiar estos datos acá y acá vamos a aplicar la función concatenar. Muy bien. La primera función de texto vamos a trabajar con la función concatenar. ¿Para qué sirve esta función? Sirve para concatenar o para unir el contenido de varias celdas en una sola celda. Es decir, acá quiero unir el apellido, los apellidos y los nombres en una sola celda. Entonces, para eso usamos la función concatenar. En el video anterior también se explicó de que en vez de usar concatenar puedo usar un operador llamado ampersand, ¿no? Que también me permite concatenar el contenido de varias celdas. En este caso vamos a trabajar con la primera función en Excel llamado, en este caso texto, llamado concatenar. Entonces empezamos escribiendo el igual y procedemos a escribir las primeras letras del nombre de la función. Suficiente con eso, o de repente con una letra más y ahí aparece una ayuda. Y fíjense de qué dice ahí concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo, es decir, une el contenido de varias celdas en una sola celda. Para insertarlo hago doble clic en esa función y se ha insertado la función con su paréntesis de apertura y acá abajo me dice cómo debo de escribir la función. Concatenar, paréntesis, dice texto 1, ¿no? Punto y coma, texto 2, punto y coma, punto suspensivo significa de que necesita hartos, puedes ponerle hartas celdas, ¿no? Varias celdas. En este caso vamos a hacer esto de acá. Primero quiero que aparezca su apellido paterno. Punto y coma. Después del apellido paterno tengo que poner un espacio en blanco, ¿no es cierto? Entonces, en el video anterior también habéis explicado de que los espacios en blanco deben ir encerrados entre comillas y son considerados como texto. Entonces, abro comilla, le doy espacio en blanco con la barra espaciadora una vez y cierro la comilla. Entonces, ese va a ser el texto 2. ¿Ven? El texto 2. Ahora está pidiendo que ingresemos acá el texto 3. Entonces, el texto 3 va a ser este de acá. Entonces, después del segundo apellido, también tiene que ir un espacio en blanco. Entonces, otra vez punto y coma, es decir, vamos a ingresar otro argumento. Abro comilla, espacio en blanco, con la barra espaciadora, cierro comilla, y ese va a ser otro argumento. Ahora me está pidiendo que ingrese el texto 5. No nos olvidemos de que el B5, este de acá es el texto 1, este primero espacio en blanco texto 2, este de acá es texto 3, ahí está, si no hacemos clic, ¿ve? Texto 1, este es el texto 2, ahí está, se pone en negrita, el texto 3, el texto 4 y nos pide que ingresemos el texto 5, en este caso va a ser los nombres. Listo, cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Y vean de que lo ha concatenado. Y hacemos doble clic para que se generalice para el resto de los datos. Acá, por ejemplo, yo adrede he puesto estos espacios en blanco, además que más acá vamos a corregir eso, ¿sí?
Muy bien, entonces esa es la función concatenar. Está acá, ya está, esto lo va a eliminar ya. Concatenar. No se olviden que permite unir el contenido de varias celdas en una sola, es decir, el contenido de esas tres columnas lo hemos concatenado en esta columna. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora vamos a trabajar con la siguiente función llamado largo. Es una función de texto, ¿no? Escribimos igual largo. Ahí está, entonces como escribir las primeras letras, me sugiere y doble clic para insertarlo, ¿no? Largo. ¿Qué hace esta función? Dice, cuenta el contenido de la celda, es decir, cuántos caracteres hay en una celda. Yo quiero, por ejemplo, contar cuántos caracteres hay en esta celda de acá, es decir, con los nombres y los apellidos. Entonces hago clic ahí. Fíjense que acá dice que tiene un solo argumento, o sea, no hay punto y coma, no hay coma, ¿no? Solo dice texto, entonces necesita solo de un dato. Entonces yo quiero que encuentre o que cuente cuántos caracteres hay acá. Entonces simplemente cierro el paréntesis, pulso enter y me dice que hay 38. ¿Qué significa 38? Que desde la primera letra, en este caso B, incluyendo los espacios en blanco, hasta la última letra de su nombre hay 38 caracteres, incluyendo los espacios en blanco. Ahí está, 38 caracteres. Muy bien, vamos ahora a trabajar con la siguiente función llamada espacios. Esta función espacios, ahí está, voy a hacer un clic para que me diga qué dice. Quita todos los espacios de texto en blanco, excepto los espacios individuados entre palabras. Es decir, esta función espacios, mejor lo vamos a insertar de una vez con doble clic. Acá, por ejemplo, después de su primer apellido hay 2, 3 espacios en blanco. Entonces las va a quitar, las va a eliminar y va a dejar solo uno. De igual manera acá, igual acá, ¿no? Entonces la función espacios de igual manera tiene un solo argumento, texto nomás dice, no dice acá punto y coma. Entonces de este texto yo quiero que a este texto quiero que le aplique espacios, es decir, que elimine voy a cerrar paréntesis, es decir, que elimine los espacios en blanco de más, dejando solo uno entre palabra y palabra. Pulso enter y otra vez le vamos a arrastrar o hacer doble clic. Entonces acá voy a hacer doble clic. Muy bien. Entonces el inconveniente de arrastrar acá va haciendo un alto en las funciones. Fíjense de que le he aplicado, cuando hemos arrastrado, le he aplicado el formato de esta celda. Entonces vamos a tener que nuevamente copiar formato de esta celda, su formato con bordes verdes, su formato con bordes verdes, de acá, copiar formato, y acá le vamos a aplicar formato, así. Y acá de igual manera voy a copiar formato y que le aplique a todas estas de acá que lo había eliminado. Perdón, mal, acá tiene que ser solo la primera fila. Vamos a ver acá, vamos a pulsar escape, ahí, copiar formato solo a esta fila nomás, a esa fila nomás. Muy bien, listo. Entonces de esa manera fíjense cómo la función espacios acá lo ha eliminado los espacios en blanco que había de más entre palabra y palabra. Vamos a pasar a la siguiente función, en este caso llamado la función mayúsculas. Esta función mayúsculas, bueno, entonces vamos a escribir el igual y vamos a empezar a escribir las primeras letras. Ahí está, mayús, voy a hacer clic. No se llama mayúsculas sino mayús. Dice convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Entonces lo voy a insertar haciendo doble clic. Y entonces yo quiero pues que este nombre se convierta en mayúsculas, o el contenido de esta celda se convierta en mayúsculas. De igual manera dice que solo tiene un argumento, porque dice mayús entre paréntesis texto, no dice texto 1, punto y coma, texto 2, solo dice texto nomás. Entonces un solo argumento. Listo, entonces cierro paréntesis y pulso enter. ¿Y qué he hecho? Lo ha convertido en mayúsculas. Igualito le está aplicando el formato rojo que luego le vamos a quitar.
le he aplicado perdón, lo ha convertido en mayúsculas. En Excel no se puede convertir así como en Word. En Word selecciona un bloque de texto y simplemente le decían que se convierte en mayúsculas. En Excel no. En Excel para convertir en mayúsculas tienen que aplicar una función, en este caso llamado la función mayús. Muy bien. Acá a la derecha vamos a aplicar la función minus o llamado minúscula. Entonces escribimos el igual y escribimos las primeras letras. Minus, ahí está. Minus, este es minus. ¿Qué hace esta función? Dice, devuelve el valor, minus, ahí está. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Vamos a insertarlo haciendo doble clic. Entonces, como tenemos acá en la columna H tenemos texto en mayúsculas, yo quiero convertirlo en minúsculas. Entonces, de igual manera tiene un solo argumento. Solo hago clic acá, es decir, minus, texto dice de H5, entonces yo quiero que esto lo convierta en minúsculas. ¿Ve? Entonces, vamos a hacer doble clic acá y acá para que se generalice para el resto de los datos. Nuevamente doble clic acá para que se adapte al contenido de la celda que tiene más datos. Muy bien, de esa manera convertimos texto en mayúsculas a minúsculas con la función minus. Vamos a trabajar con la siguiente función llamado non propio. Empezamos escribiendo el igual, escribimos las primeras letras de la función, acá está non propio, hacemos clic para ver qué hace, dice ahí está, convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda de la primera letra, es decir, las primeras letras de cada palabra, en este caso de cada apellido y cada nombre, las va a poner en mayúsculas como nombre propio. De igual manera trabaja con un solo argumento. Entonces voy a hacer clic acá, ahí, entonces dice non propio texto, solamente un solo dato trabaja. Pulso enter y fíjense cómo vamos a hacer doble clic acá y luego doble clic acá para que se adapte. Y fíjense cómo lo ha convertido en nombre propio. Solo las primeras letras de cada palabra lo ha convertido en mayúsculas. ¿No? Lo ha convertido en mayúsculas. Muy bien, hasta acá vamos a trabajar en este video. Vamos a para el siguiente video vamos a trabajar con el resto de las funciones. Acá me falta, con bastante cuidado, quitar o aplicarle a estas celdas que están con borde color rojo. Voy a copiar el formato. Cualquiera de estas celdas selecciono que tienen bordes verdes y simples, voy a copiar formato y fíjense cómo el puntero se ha transformado con un signo más y una brochita, y selecciono las celdas a las cuales quiero aplicarle el formato simple nomás. Hasta ahí. Muy bien, acá entonces voy a seleccionar esta celda, voy a nuevamente copiar formato y solamente voy a arrastrar sobre la última fila porque solamente quiero que la parte inferior, ¿no? Entonces vamos un poquito hasta ahí, ya está. Muy bien, entonces practíquenlo